para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga. Gracias, hermano Henry. ¿Qué deseamos para nuestro hermano? Amén. Dios le bendiga. ¿Y cómo estamos todos nosotros en esta tarde? Bendecidos. Amén. Gracias a Dios por esa bendición. Y vamos a continuar el orden del servicio ahora con el mensaje de la palabra de Dios, para lo cual les pido que vayan preparando sus Biblias al capítulo 12, que comenzamos la semana pasada, este nuevo pasaje, donde es un pasaje en preparación para la enseñanza de los dones espirituales. Y antes de entrar en el pasaje, voy a pedir a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano. Amén, hermano. Vamos a orar en este momento. Padre del cielo y de la tierra, Señor, en este momento, Señor, te estamos suplicando, Señor, por tu Hijo, Señor, que va a traer la enseñanza, la palabra de Dios, Señor, que es nuestra guía, Señor, es por la cual, Señor, pasamos, Señor, leyéndola, Señor, y escuchándola para seguir adelante. Te suplico una vez más, Señor, que bendigas a tus siervos, Señor, y que esa palabra llegue a corazones sensibles. Y a usted me encargaré de darle toda honra y toda gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano Luis. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, vamos a ver los versículos 1 y 2. Lean conmigo, dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pueden ocupar su lugar. Y después de 11 capítulos de enseñanza profunda acerca de lo que Dios ha dado a cada uno de nosotros o a todos los creyentes, Pablo ahora encarga a estos creyentes todo lo que necesitan. Ahora nos habla más bien de todo lo que necesitamos darle a Dios. Pablo no llegó a darnos instrucciones de lo que debemos de hacer sin antes habernos enseñado por qué. ¿Se acuerdan esta mañana que cuando alguien nos ordena hacer algo, por lo general siempre preguntamos por qué? Bueno, pues Pablo ya trató el por qué. Y ahora nos dice qué es lo que debemos hacer. Ya Pablo nos enseñó todo lo que Dios hizo por nosotros, todo lo que Él nos ha dado. Así que ahora, de aquí en adelante, es lo que debemos nosotros darle a Dios. ¿Y por qué? Porque si escuchamos y entendimos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Él nos ha dado, pues ahora libremente debe fluir, ok, estoy dispuesto a hacerlo. ¿Sí? Y esto viene en agradecimiento, más que en obligación, ¿sí? Sino cuando conocemos todo lo que Dios ha hecho y nos ha dado, ahora no lo hacemos por obligación, sino ahora lo hacemos en agradecimiento, ¿sí? Y ese agradecimiento es lo que más le place a Dios, ¿sí? Cuando alguien nos da algo a nosotros por obligación y lo sentimos, como que no nos satisface, de igual manera que cuando alguien nos lo da por agradecimiento. ¿Sí o no? Cuando vemos que alguien está obligado o se siente obligado a hacer o a darnos algo, pues no es lo mismo que cuando alguien de repente así
nos da algo, ¿sí? O hace algo a nuestro favor, simplemente por amor o agradecimiento. Pues de la misma manera, Dios se agrada más cuando lo hacemos por agradecimiento que por obligación. Hoy en día estamos aquí no porque tenemos que estar, porque es domingo y pues es domingo, tenemos que estar aquí en la iglesia. Si venimos con esa actitud, ¿cómo creen que la toma Dios? Si venimos con esa actitud, mejor quedémonos en la casa. Porque si no venimos con la actitud correcta, pues no vengamos. Porque nuestro corazón debe estar agradecido y dispuesto, ¿sí? Y es aquí donde el apóstol Pablo comienza a decirnos ahora cuáles son nuestros deberes, qué es lo que debemos de hacer o qué es lo que debemos dar a Dios, ¿sí? Así que el apóstol Pablo tenía ese patrón siempre y tiene ese patrón siempre. Si ustedes revisan sus cartas, siempre los primeros capítulos son de enseñanza y luego lo que debemos de hacer, ¿sí? Porque si no nos explican por qué tenemos que hacer las cosas, pues no las vamos a hacer. Pero cuando tenemos el entendimiento de por qué debemos de hacer las cosas, entonces es mucho más fácil someternos y hacerlas. Amén. Y las vamos a hacer con una mejor actitud y no de estarnos preguntando, bueno, ¿y por qué quieren que haga esto? ¿Y para qué? No, porque ya vamos a tener el pleno entendimiento y va a ser algo que nosotros estamos haciendo de nuestra propia voluntad. Amén. Jesús dijo que Él busca verdaderos adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que la clave de una vida cristiana productiva y satisfactoria no se encuentra en conseguir más de Dios, sino en darlo todo a Él. Y eso debe ser recíproco, ¿sí? Dios nos ha dado todo, todo. Inclusive Él vino y se dio a nosotros en la cruz. ¿No deberíamos nosotros responder de igual manera? ¿O deberíamos darle simplemente una parte cuando Él estuvo dispuesto a entregar su propia vida por nosotros? Lo menos que podríamos dar es dar nuestra propia vida también por Él. Amén. Y eso sería algo recíproco. Así es de que si queremos tener una vida de victoria y productiva en este mundo, necesitamos entregarnos por completo a Dios, porque ahí es donde vamos a encontrar esa vida de satisfacción. Y claro, cuando hayamos comprendido todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Y un breve repaso de lo que vimos la vez pasada. Así que nuestro acto supremo de adoración consiste en ofrecernos nosotros mismos como sacrificios vivos de manera total y continua al Señor. Algunos dicen que la victoria en la vida cristiana depende de tener más de Dios y recibir más cosas de Dios, aunque lo cierto es que Él ya nos ha dado todo. Dice Efesios 1:3, el Padre de nuestro Señor Jesucristo ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Además, nosotros ya tenemos en Cristo, dice Pablo en Colosenses 2:3, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De manera pues que en Él, dice Pablo, ya estamos completos, no nos hace falta nada. Pedro dijo que en el conocimiento verdadero de Cristo, que lleva a la salvación, tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro 1:3. Además,
Contamos con la enseñanza continua de la verdad por parte del Espíritu Santo, cuya unción, según nos dice Juan, allá en 1 Juan 2:27, nos enseña todas las cosas. Por lo tanto, en el sentido más profundo y eterno, ya no podemos obtener más de Dios de lo que ya poseemos. En el texto de este capítulo ya comenzamos a ver 4 elementos en la presentación de nosotros mismos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable, que son en esencia los mismos 4 elementos que hallamos en el primer y más grande mandamiento. ¿Cuáles son ellos? Nos dice que amaremos a Dios con nuestras almas, con nuestros corazones, con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestra voluntad, ¿sí? Es el primer mandamiento. De la misma manera, tiene que ser recíproco, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, debemos de nosotros ofrecernos completamente. Y comenzamos a ver lo del alma. En el primer versículo, la primera parte del primer versículo dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. El alma ya está ahí. Se entiende que el alma, que para que podamos ofrecer un sacrificio vivo, tuvimos que haber entregado nuestra alma a Dios, primeramente. Porque alguien que no ha entregado su alma a Dios no puede ofrecerle ningún sacrificio, ¿sí? Cualquier sacrificio que una persona no redimida se le ofrezca a Dios no significa nada para Dios, ¿sí? Porque primeramente tiene que entregar, ¿qué? Su alma, ¿sí? Así que solamente una persona que ha sido salvada, una persona que ha sido redimida, puede en realidad presentar un sacrificio vivo porque ya ha presentado su alma al Señor, ¿sí? Así que es lo que podemos ver ahí. Cuando alguien se dedica a sí mismo sin reservas al Señor, quien lo ha redimido es una persona que ya es salva, ¿sí? Porque las personas que no han sido salvadas, estas cosas para ellos les parecen, ¿qué? Locura, y no las pueden entender. Aunque quieran, no pueden, ¿sí? Así que el mandato afectuoso, os ruego, que Pablo procede a dar, puede ser obedecido únicamente por hermanos. Por eso dice: os ruego, hermanos, en la fe, aquellos que ya pertenecen a la familia de Dios. Ninguna otra ofrenda es aceptable a Dios a no ser que primero le hayamos ofrecido nuestras almas. Para los creyentes, ese primer elemento del sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ya ha sido presentado ante Él, ¿sí? Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo ya hemos presentado ese sacrificio que es nuestra alma. La persona no regenerada no puede entregar su cuerpo, su mente o su voluntad a Dios porque no ha entregado su ser a Dios todavía. Ahora, el alma es la parte interna e invisible del hombre, la esencia misma de su ser. Por lo tanto, hasta que el alma de un hombre le pertenezca a Dios, nada más vale o tiene alguna relevancia espiritual, ¿sí?
Por lo tanto, los no redimidos no pueden presentar sus cuerpos a Dios como sacrificios vivos porque no se han presentado a sí mismos a Dios para recibir vida espiritual. Y también nos habla aquí de las misericordias de Dios, de las cuales Pablo habla aquí e incluye, pues son muchas. Y quizás las dos misericordias de Dios más preciosas para nosotros son su amor y su gracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Cristo somos, como dice Romanos 1:7, somos los amados de Dios. Y al igual que el apóstol, todos recibimos la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que las misericordias de Dios se reflejan en su poder de salvación y en su bondad hacia aquellos a quien Él salva, de lo cual pues hablamos también. Después, la segunda parte del versículo 1 nos dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ese es el segundo y consiguiente elemento de presentarnos a Dios, y es el ofrecer a Él nuestros cuerpos. Ya ofrecimos nuestra mente cuando aceptamos nuestro pecado y decidimos rendirnos a Cristo. En ese momento entregamos nuestra alma a Dios, pero también necesitamos entregar ¿qué? Nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo. Por eso dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después de que vimos que implícitamente hemos presentado nuestras almas, Pablo nos dice que ahora debemos presentar nuestros cuerpos a Él como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y la palabra presentar significa rendir u ofrecer sobre el altar. Por lo tanto, transmitía la idea general de rendir o entregar. Y como somos sacerdotes, ¿sí? Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento que ofrecían sacrificios a Dios por parte del pueblo, ahora nosotros somos los sacerdotes, ¿sí? Somos un sacerdocio santo, ¿sí? Como nos dice 1 Pedro 2:5, y como tales somos exhortados a ejecutar lo que en esencia es un acto sacerdotal de adoración. Y lo primero que somos ordenados a presentar aquí son nuestros cuerpos. Como nuestras almas ya pertenecen a Dios mediante la salvación, Él ya ha recibido al hombre interior, la persona que vive dentro de nosotros, ¿sí? Él ya ha recibido al hombre interior, pero Él también quiere el hombre exterior, ¿sí? El cascarón, ¿sí? Este cascarón que es el que mueve al hombre interior, ¿sí? Y hablando de nuestros cuerpos no solamente abarcan lo que es físico, sino también incluye los malos deseos de nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Todo eso conforma nuestro cuerpo. Dice Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Así que todo eso también representa nuestro cuerpo, nuestros malos pensamientos, nuestras pasiones pecaminosas, todas esas son parte de nuestro cuerpo. Cuando la palabra de Dios habla acerca de nuestro cuerpo, también se refiere a todas esas cosas pecaminosas. Por eso el apóstol Pablo, después de un tiempo de haber sido salvo, él confesó allá en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero
Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, el alma redimida debe residir en un cuerpo de carne, nos guste o no nos guste, que sigue siendo pecador porque el cuerpo aún no ha sido redimido, y esperamos ese día glorioso cuando nuestro cuerpo sea ¿qué? Transformado, y entonces sí, deje de pecar. Pero mientras eso no suceda, este cuerpo todavía está inclinado a pecar. Por eso Pablo hablaba de golpear su cuerpo. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o descalificado. Y no quiere decir que Pedro se golpeaba, ¿verdad? Sino se refiere a que se abstenía de hacer cosas, de cosas pecaminosas, ¿sí? Con su cuerpo. Y aquí pues también debemos entender algo muy importante, que en la ideología pagana de aquel tiempo se consideraba que el cuerpo no tenía valor y que estaba destinado a morir. Pues el cuerpo, pues lo que importa es el alma, ¿sí? El ser que vive dentro, pero el cuerpo para nada aprovecha. Es más, cuando muera se va a ir a la tierra, ¿verdad? Por lo tanto, no consideraban que si el cuerpo pecaba, pues ese es solamente el cuerpo. Así que, ¿para qué reprimirlo? Hay que dejarlo que haga lo que quiera, porque de todos modos el cuerpo va a morir, ¿sí? Lo que importa es el ser interno, el ser que ha sido salvado. Pero esa era la ideología que tenían, la creencia que tenían, y precisamente con eso ellos tomaban la libertad y hacían lo que les placía. Al cabo su cuerpo se iba a ir al pozo, ¿no? Para nada servía. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia nos enseña con claridad que Dios creó el cuerpo como algo bueno. Nos dice allá en Génesis, y que a pesar de su corrupción continua por el pecado, los cuerpos de las almas redimidas un día también serán redimidos y santificados, ¿sí? Incluso ahora, mientras guardamos ese día, nuestros cuerpos pueden y deben ser hechos esclavos, que se sometan al poder de nuestras almas redimidas. Así como nuestras almas, el Señor creó nuestros cuerpos para Él. Y en esta vida, Él no puede obrar por medio de nosotros sin hacerlo de alguna manera a través de nuestros cuerpos, ¿sí? Si hablamos en su nombre, ¿con qué lo vamos a hacer? Con nuestra boca, ¿sí o no? Si leemos su palabra, ¿con qué lo vamos a hacer? Con nuestros ojos. Si escuchamos su palabra, ¿con qué lo vamos a hacer? Con nuestros oídos. Así que la palabra enseña claramente que no solamente debemos entregar nuestras almas, sino también que nuestros cuerpos. Someterlos al hombre interior, al que ha sido redimido y santificado. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y puesto que nuestros cuerpos aún no han sido redimidos, deben ser objeto de una rendición, ¿sí? Por eso es que debemos venir y rendir nuestros cuerpos a Dios. Fue por esa razón que Pablo advirtió ahí en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Bajo el control de Dios, nuestros cuerpos no redimidos pueden y deben convertirse en instrumentos de justicia.
Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Sí, ya nuestros cuerpos ya no pertenecen a nosotros, ¿pertenecen a quién? A Dios. Aunque no podemos impedir que algunos residuos de pecado sigan existiendo en nuestros cuerpos mortales, pero sí estamos en capacidad, contando con el poder del Señor para evitar que ese pecado gobierne nuestros cuerpos, ¿sí? Por eso nos dice, ¿verdad?, en Romanos 8:13, que el pecado ya no reinará si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Y Pablo nos exhorta por las misericordias de Dios a que ofrezcamos nuestros cuerpos imperfectos, pero útiles al Señor, como un sacrificio vivo y santo. Bueno, hasta ahí fue donde cubrimos la vez pasada. También los sacrificios de animales muertos, pues han dejado de ser aceptables para Dios. En vista de que el cordero fue sacrificado en su lugar, pues los redimidos del Señor ahora deben ofrecerse ellos mismos en sacrificio al Señor con todo lo que son y tienen, pero ahora como sacrificios vivos, no sacrificios muertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la única ofrenda de adoración aceptable bajo el nuevo pacto, en aquella en la cual un creyente se ofrece a sí mismo a Dios. Desde el principio, el primer y más importante requisito de Dios para que la adoración fuera aceptable ha sido un corazón fiel y obediente, ¿sí? Pero Dios utilizó los sacrificios para enseñar a su pueblo. O sea, Él no se agradaba tanto de los sacrificios muertos de animales. Lo que se alegraba Él de que la gente lo hiciera con corazón, ¿sí? Con fe y amor, ¿sí? Como una ofrenda a Él, ¿sí? No porque pues cualquier persona podría ofrecer un sacrificio, ¿sí? Pero Él quería un sacrificio sincero, no externo, sino del corazón. Y fue debido a su fe y no al material de su ofrenda que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, ¿sí? ¿Por qué? Porque Abel lo ofreció de acuerdo a lo que Dios prescribió. Caín lo hizo a su manera. Aunque tenía buenas intenciones, podríamos decir, pero no era lo que Dios requería. Ahora, aparte del cuerpo aparte de presentar nuestro cuerpo como una ofrenda viva y aceptable, ¿verdad? También nuestro sacrificio vivo debe de ser, ¿qué? Santo. Recuerden que en el Antiguo Testamento los sacrificios que se ofrecían eran de animales, pero esos animales no eran los que ya estaban muertos, que se habían muerto por alguna enfermedad, o aquellos que habían sido quebrados o que tenían algún defecto. Tenían que ser los mejores sin defecto, ¿sí? Pues eso mismo, ¿verdad? Ahora nuestro sacrificio vivo también debe ser, ¿qué? Santo. La palabra santo viene literalmente de ser apartado para un propósito especial, ¿sí? Eso es lo que significa santo, apartado para un propósito especial. En la sociedad secular y pagana de la antigüedad, la palabra no llevaba la idea de pureza moral o espiritual, porque los dioses que el hombre había fabricado, los dioses griegos, ¿verdad? Todos esos que conocemos por ahí, eran tan pecaminosos y degradados como los hombres. Así que
no se conocía la palabra santo, ¿sí? En esa mentalidad simplemente no se requería de una palabra que aludiera a la justicia suprema. Pero eso se estableció simplemente con Dios, ¿sí? Porque Él es santo. Él es santo, y la ofrenda que nosotros traigamos a Él también debe ser santa, que también significa perfecta, ¿sí? Ser santo es ser, ¿qué? Perfecto. Por eso Dios es santo, porque es perfecto. Amén. Y bajo el antiguo pacto, un animal para el sacrificio debía estar libre de cualquier mancha o defecto. Esa pureza física simbolizaba la pureza espiritual y moral que Dios requería y requiere del ofrendante mismo. Así como el adorador, que debía presentarse ante Dios limpio de manos y puro de corazón, como nos enseña Salmo 24:4, el ofrecimiento que un cristiano hace de cuerpo no solo debe ser un sacrificio vivo, sino también, ¿qué? Santo. Por medio de Malaquías, el Señor reprendió a los que sacrificaban animales ciegos o defectuosos, porque en cierto tiempo el pueblo de Israel presentaba animales defectuosos. Como dice Malaquías 1:8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, dice, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y luego les dice, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Imagínense llevarle un regalo, que en aquel tiempo pues lo que se apreciaban eran los animales, ¿verdad? Llevarle al gobernador un animal todo defectuoso, enfermo. Sí, no se lo daríamos a una persona distinguida. Y si no se lo damos a una persona distinguida, ¿por qué se lo daríamos a Dios? Mas sin embargo, había personas que estaban dispuestas a dar al Señor una ofrenda de segunda clase, la cual nunca se les ocurriría presentar como una dádiva para pagar impuesto a un representante del gobierno o a una persona distinguida. O sea, temían más a los hombres que a Dios. Y aunque nosotros hemos sido contados como justos y somos hechos justos a causa de la salvación en Jesucristo, aún no hemos sido perfeccionados en justicia, ¿sí? Por esa razón el propósito del Señor para su iglesia es santificarla, habiéndola, dice Efesios 5:25, santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Y pues sabemos que cuando habla aquí de la iglesia, ¿quién es la iglesia? No es el edificio, sino somos ¿quién? Nosotros somos la iglesia, que vamos a ser presentados delante de Dios sin mancha ni arruga, ¿sí? Ese también fue el propósito que Pablo tenía acerca de aquellos a quienes ministraba. Segunda de Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, ¿sí? Esa virgen pura, ¿quién es? ¿También es quién? La iglesia, ¿sí? Lo triste es que así como en el tiempo de Malaquías, muchas personas en la actualidad solo están dispuestas a darle a Dios lo que les sobra. Y significa poco para ellas, que de hecho significa aún menos para Él. Así que Dios quiere un sacrificio vivo, ¿es cierto? Y ya hablamos de qué es un sacrificio vivo.
Un sacrificio vivo es entregarnos todo, entregar todo a Dios, porque Él requiere todo de nosotros, no solamente nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Pero aparte de que nuestro cuerpo sea ofrecido, también requiere que ese cuerpo sea ¿qué? Santo. Así que la entrega de nosotros mismos y lo mejor que tenemos es lo que solamente eso resulta agradable a Dios. Y luego nos dice Pablo que esa es la única forma en que debemos darle es también nuestro culto racional. Porque ese es nuestro culto racional. O sea, eso es lógico, ¿sí? Lo que quiere decir que eso es lógico. Es lógico que entreguemos nuestra alma y nuestro cuerpo santo, porque simplemente es nuestro culto racional o lógico, ¿sí? La palabra racional es un término que se deriva de lógica, así que nuestra ofrenda personal a Dios es algo espiritual, pero Pablo habla aquí de algo que también puede traducirse como razonable, como lógico. El apóstol está diciendo que en vista de lo que ya nos dijo anteriormente, de la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, de sus juicios insondables y sus caminos inescrutables, y teniendo en cuenta que de Él y por Él y para Él son todas las cosas, lo que vimos en el finales del capítulo 11, incluyendo sus misericordias inmesurables que ya hemos recibido. Después de todo eso, nuestro único y razonable o lógico culto espiritual de adoración a Dios consiste en presentarle todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y la palabra culto, que se traduce del griego, se refiere a un acto o servicio de cualquier clase, que por el contexto vemos aquí que se debe a un acto o servicio religioso y de adoración. Eso es lo que significa culto, servicio o un acto de adoración. Y al igual que presentar, que la palabra presentar y santo, que mencioné anteriormente, la palabra culto se utilizó en el Antiguo Testamento para hacer referencia a adorar a Dios conforme a las ceremonias prescritas en el libro de Levítico, y llegó a formar parte del lenguaje sacerdotal con referencia a las ofrendas y los sacrificios. El culto sacerdotal era parte integral de la adoración rendida a Dios en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el escritor de Hebreos emplea la palabra culto para describir los oficios del culto, allá en 9:6, que eran desempeñados por los sacerdotes del Antiguo Testamento. La adoración verdadera no consiste en oraciones, ¿sí?, elaboradas y llamativas, o una liturgia intricada, templos con vidrios artísticos, velas encendidas, túnicas amplias para los sacerdotes, incienso y música sagrada clásica, ¿sí? No requiere de gran talento, habilidades específicas o un despliegue de liderazgo y oratoria. Muchas de esas cosas pueden ser parte de las formas externas en que se expresa la adoración genuina, pero solo son aceptables para Dios si el corazón y la mente de la persona que adora están enfocadas en Él, ¿sí? De nada sirve todos esos adornos externos si la mente no está enfocada en Él, ¿sí? En ese sentido, el único culto
lógico o racional que honra y agrada a Dios es la devoción y la alabanza sinceras, amorosas, que brotan del corazón de sus hijos. Eso es lo que agrada a Dios. Y nos sigue diciendo Pablo en el versículo 2, la primera parte: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí el tercer elemento de nuestro autosacrificio sacerdotal es ofrendar a Dios nuestras mentes y por extensión, pues cuando hablamos de mentes tenemos que hablar ¿de qué? Del entendimiento. ¿Sí? Es en el entendimiento que nuestra nueva naturaleza y nuestra vieja condición humana están ¿qué? Entremezclados. ¿Sí? El entendimiento es donde elegimos si vamos a expresar nuestra nueva naturaleza con una vida santa o vamos a permitir que nuestra humanidad carnal actúe en contra de la santidad de Dios. ¿Sí? Es en nuestra mente donde hacemos esa decisión. La expresión conforméis proviene de una palabra griega que se refiere a una expresión externa que no refleja lo que hay en el interior. O sea, se empleaba para aludir a enmascarar, desfigurar o montar una actuación. ¿Sí? Por eso se le llama actor, aquel que actúa nada más, pero no es él, ¿verdad? No es la persona, está actuando, lleva una máscara. ¿Sí? Sigue un patrón o un esquema que ya ha sido prescrito. También transmite la idea de algo que es transitorio, perecedero o inestable. Y la palabra no, pues hace prohibitiva la acción. ¿Sí? El verbo aquí es pasivo, pero también es imperativo. El modo pasivo indica que tal conformación, ¿sí? O sea, el conformarnos o el cambiarnos es algo que permitimos que sea hecho en nosotros. ¿Y por qué? Porque es el Espíritu de Dios que actúa en nosotros para que podamos conformarnos a Él. ¿Sí? Pero el imperativo indica que es un mandato, que no es una sugerencia. ¿Sí? El mandato afable pero firme de Pablo es que no permitamos que seamos conformados o que seamos cambiados a este siglo, ¿sí? O sea, al mundo. O sea, que no debemos de adquirir la forma de una persona del mundo por ninguna razón. No debemos seguir el patrón o dejar que se nos imponga el patrón establecido por el Espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Nunca debemos convertirnos en víctimas del mundo. No debemos permitir que seamos modelados conforme al tiempo maligno en que vivimos en el presente. No porque hay mucha gente que está haciendo algo pecaminoso, digamos, pues si todos lo hacen, pues yo también, ¿no? Eso es conformarse a lo que el mundo está haciendo, simplemente por el hecho de que la mayoría lo está haciendo. Y la palabra siglo aquí significa era y se refiere a la era actual donde impera el pecado, o sea, el sistema del mundo que es dominado ahora por Satanás, que es el Dios de este ¿qué? Siglo. Así que siglo, así como cuerpo, ya ve que el cuerpo no solamente se refiere al cuerpo físico, sino a todos los actos pecaminosos que lleva a cabo el cuerpo. También siglo no simplemente se refiere al tiempo, al periodo, a la era que estamos viviendo, sino a todo lo que está pasando, que está bajo la influencia del maligno. Aquí siglo representa todo el conjunto de la filosofía de la vida concebida desde un punto de vista humano y satánico. Ahora, no es poco común que los incrédulos se pongan máscara de cristianos.
¿verdad? Lo triste es que también es muy común que los cristianos se pongan las máscaras del mundo. Y eso es lo peor. ¿Por qué? Porque quieren disfrutar de las diversiones del mundo, las modas del mundo, el vocabulario del mundo, la música del mundo y muchas de las actitudes del mundo, aun cuando es claro que esas cosas no se conforman a los estándares divinos de Dios o de la palabra de Dios. Esa clase de vida es del todo inaceptable para Dios. El mundo es el instrumento de Satanás y su influencia impía es contagiosa y es pandémica. ¿Sí? Y esto lo podemos ver en el espíritu de rebelión y orgullo, las mentiras, el error y la propagación rápida de religiones falsas, en especial aquellas que promueven el yo y se agrupan bajo la amplia sombrilla de la nueva era. Juan escribió hace casi 2000 años, dice allá en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Y Juan lo escribió hace 2000 años. Y si hace 2000 años así era, imagínense cómo es ahora. La evidencia es rotunda y todavía lo es. En lugar de esto, Pablo prosigue a decir, los cristianos deben acatar el mandato de transformaos. ¿Sí? Y la palabra transformaos denota un cambio en la apariencia externa y es el término del cual se deriva la palabra metamorfosis. Es como una oruga cuando pasa por esa metamorfosis y se convierte en mariposa. Sí, es una gran transformación, tremenda. Mateo emplea la palabra cuando describió la transfiguración de Jesús. Allá en Mateo 17:2, cuando se transfiguró, ¿sí? Fue esa metamorfosis delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Sí? La naturaleza y la gloria interna de Cristo como Dios fueron manifestadas exteriormente por un breve tiempo y a un grado limitado. Así que nuestra naturaleza interna redimida también debe manifestarse en lo externo. ¿Sí? Dios ya transformó al ser interno, así que esa transformación no solamente debe permanecer en lo interno, sino que debe ¿qué? Reflejarse en lo externo. Así como el verbo que precede a conforméis, que dice transformaos, es un imperativo pasivo, en un sentido positivo tenemos el mandato de dejar que seamos cambiados en lo externo de conformidad con nuestras naturalezas redimidas internas, ¿sí? Porque eso no lo podemos hacer nosotros mismos. Por eso Dios nos ha dado su Espíritu para ayudarnos a que nuestro cuerpo sea transformado, ¿sí? Más bien que sea conformado a lo que ya es internamente. ¿Sí? El ser interno es santo y por lo tanto el ser externo también debe ser ¿qué? Santo. Y somos santos posicionalmente delante de Dios. ¿Sí? Tenemos que entender eso porque en vez de decir, bueno, pues si soy santo, pero no me considero santo, porque todavía tengo esos malos pensamientos, todavía hago esto, todavía hago aquello. Entonces, ¿cómo es posible que sea santo, pero actúe como un no santo? ¿Sí? Posicionalmente somos santos delante de Dios, pero en la práctica es ahí donde entra la santificación, que es un proceso que va a durar toda nuestra vida hasta aquel día en que Jesucristo venga o nos muéramos, ¿sí? Entonces vamos a ser transformados. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, eso no sucede de la noche a la mañana, sino es un proceso, ¿sí? Y algunos van más rápido que otros, ¿sí? Pero de igual manera es un proceso. Aunque debemos aspirar a tener este cambio externo, solo puede ser obrado por el Espíritu Santo, quien obra en nosotros cuando somos llenos del Espíritu. O sea, debemos de someter nuestro cuerpo al Espíritu de Dios para que lo vaya transformando poco a poco, ¿sí? En la medida que lo sometemos, permitimos que Dios haga ese cambio en nosotros. Amén. Porque el Espíritu Santo logra esa transformación por medio de la renovación del entendimiento. ¿Sí? Y lo hace por medio de la renovación del entendimiento. La transformación externa es efectuada por un cambio interno en la mente, y el medio que aplica el Espíritu para transformar nuestras mentes es la palabra, ¿sí? David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que cuando nos empapamos, nos llenamos del Espíritu de Dios, que es su palabra, en esa medida vamos a ir siendo, ¿qué? Transformados. La misma palabra de Dios es el instrumento que su propio Espíritu usa para renovar nuestras mentes, las cuales a su vez Él utiliza para transformar nuestra manera de vivir. En repetidas ocasiones Pablo destacó esa verdad en su carta a los Colosenses, como en Colosenses 1:28 dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Para qué? Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cada ser humano que recibe a Cristo como Señor y Salvador nos dice allá en Colosenses 3:10, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, lo va renovando hasta el conocimiento, ¿qué? Pleno o completo. Así que debemos dejar que la palabra de Cristo, como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el entendimiento transformado y renovado es aquella mente que está saturada por completo con la palabra de Dios y que es controlada por ella. Es la mente que pone la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Sea bueno o sea malo, cualquier cosa sucede en nuestra vida, la respuesta inmediata y casi instintiva que tengamos debe ser, ¿qué? Bíblica. Todo lo que nos suceda alrededor, las consecuencias y todo lo que venga a nuestras vidas, la respuesta a todo eso primeramente tiene que ser, ¿qué? Bíblica. Así como Jesús, cuando respondió a las tentaciones de Satanás, respondió ¿con qué? Con las Escrituras. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, ¿sí? Escrito está. Escrito está. De la misma manera, debemos de utilizar la palabra de Dios, ¿sí? Solo una mente así está en capacidad de hacer de nuestra vida un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, entonces sí es nuestro culto lógico o racional. Y por último, nos dice en la segunda parte del versículo 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Y el cuarto elemento implícito o que se da a entender aquí en la presentación de nosotros mismos a Dios en sacrificio santo, agradable, es que ofrezcamos a Él nuestras voluntades, ¿sí? No solamente nuestra alma, nuestro cuerpo, sino también ¿qué? Nuestra voluntad, ¿sí? Nuestras voluntades a la voluntad de Dios. Nos dice, para que comprobéis ¿qué? Bueno, la palabra o la frase para que comprobéis es una frase de propósito y resultado. Es decir, cuando la mente de un creyente es transformada, su capacidad para pensar, su razonamiento moral y su entendimiento espiritual están en capacidad de evaluar todas las cosas como es debido y de aceptar únicamente lo que se conforma ¿a qué? A la voluntad de Dios, ¿sí? Solamente la mente de un creyente tiene esa capacidad de evaluar, ¿sí? De evaluar y de aceptar solamente lo que se conforma a la voluntad de Dios. Podemos en nuestra vida comprobar, dice Pablo, cuál es la voluntad de Dios solo cuando hacemos las cosas que son buenas, agradables y perfectas para Él. Cuando se emplea la palabra agradable, Pablo usa otra expresión del lenguaje de sacrificios del Antiguo Testamento para describir la clase de vida santa que Dios aprueba como un sacrificio vivo, que no tiene mancha ni defecto moral o espiritual alguno. La palabra es perfecta, y la palabra perfecta alude a la idea de ser completo, algo que es todo lo que debería ser. Algo que es todo lo que debería ser es algo que es ¿qué? Perfecto, ¿sí? Pero nosotros no somos perfectos todavía, porque no somos todo lo que deberíamos de ser, ¿sí? Pero estamos en el camino, vamos hacia allá, ¿amén? Así que nuestras voluntades deben desear solo aquello que Dios desea y llevarnos a hacer solo aquello que Él quiere que hagamos, de la manera que Él quiere que sea hecho, de acuerdo a su voluntad y por su poder, ¿sí? Nuestras voluntades imperfectas siempre deben someterse a la voluntad ¿qué? Perfecta. Una mente transformada produce una voluntad ¿qué? Transformada, de tal manera que contamos con el deseo, tenemos la capacidad con la ayuda del Espíritu para poner a un lado nuestros planes y aceptar en plena confianza los de Dios, sin importar cuál sea el costo, ¿sí? Esta condición continua incluye el fuerte deseo de conocer mejor a Dios y seguir su propósito para nuestra vida. La transformación divina de nuestras mentes y voluntades no debe de ser hoy y mañana no, debe ser hoy y mañana también, ¿sí? Un día sí y el otro también. Dicen por ahí, ¿no? O sea, debe ser constante. Debido a que todavía seguimos siendo tentados de continuo por medio de lo que queda de nuestra condición humana, nuestras mentes y voluntades deben ser objeto de una transformación continua por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, ¿sí? El producto de una mente transformada es una vida que hace las cosas que Dios ha declarado como justas, aceptables y completas. Esa es la meta, ¿sí? Esa es la meta del acto supremo de adoración espiritual.
Y esto es lo que nos prepara para lo que Pablo trata a continuación, que es el ministerio de nuestros dones espirituales. Sí, para usar nuestros dones espirituales, primeramente tenemos que reunir esos requisitos. Primero, tuvimos que haber entregado nuestra alma a Dios, ¿sí? Después de eso, solamente podemos ofrecer nuestro cuerpo, y que ese cuerpo también sea santo, ¿sí? Porque es una ofrenda viva. Y así como Dios en el Antiguo Testamento requería que sus ofrendas fueran perfectas, también nuestros cuerpos deben ser, ¿qué? Perfectos, para que puedan ser presentados como una ofrenda viva, ¿sí? ¿Por qué? Porque es nuestro culto lógico, ¿sí? Es nuestro servicio lógico, en otras palabras. ¿Por qué? Porque Dios ya ha hecho todo esto, todo lo que vimos en los primeros 11 capítulos de Romanos, ¿sí? Y si comprendimos esos 11 capítulos, ya no vamos a preguntar por qué, sino que lo vamos a hacer porque quiero, porque deseo, por agradecimiento a Dios, ¿sí? Y también, pues, Dios desea que entreguemos nuestras mentes, ¿sí? Nuestras mentes, nuestro entendimiento y, sobre todo, nuestra voluntad. Nuestra voluntad es el corazón, ¿sí? Cuando la palabra de Dios habla del corazón, no habla de este corazón. Habla del centro que domina al hombre. ¿Y qué es lo que domina al hombre? Su voluntad. ¿Sí o no? La voluntad, el corazón no domina lo que vamos a... nos mantiene vivos, ¿sí? Pero no domina nuestra voluntad. El centro, el corazón del hombre es la voluntad. Por eso el mandamiento es de que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Con todo qué? Nuestro corazón, o sea, con toda nuestra voluntad. ¿Amén? Con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, nuestro cuerpo, fuerzas. Así que, pues ahí terminamos este pasaje. Vamos a ponernos de pie y ser despedidos en esta tarde, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, Señor. Y después de haber analizado 11 capítulos, Señor, acerca